Buen día, hoy iniciamos la semana 22 con la clase 3.1 llamada área de un triángulo. Y el problema inicial nos dice, del triángulo ABC se conocen las medidas de los lados AC y que es igual a B y el segmento BAB que es igual a C. Acá tenemos la solución y tenemos dibujado este triángulo sobre el plano cartesiano. Entonces acá tenemos el vértice A, acá el vértice B y acá el vértice C. Entonces nos dice que los lados AC, es decir, este lado de acá, también es conocido como B, que es este de acá. Y el lado AB, que es este de acá, también es conocido como el lado C, que es este de acá. Y luego dice, y la medida del ángulo A, que es este ángulo que está acá. Entonces, determina una fórmula para calcular el área del triángulo utilizando razones trigonométricas. Entonces, acá lo que se ha hecho es trazar esta recta, este segmento de recta, de forma perpendicular a al eje de las X, formando este ángulo de 90 grados. Entonces, dice la solución, se ubica el triángulo ABC sobre el plano cartesiano, de modo que el punto A tiene coordenadas 0,0 y B tiene coordenadas C,0, con C mayor que 0, es decir, de que C tiene que ser mayor que 0, es decir, de que se va a encontrar a la parte derecha del eje de las X, al lado derecho, y se va a encontrar sobre el eje X, porque en Y tiene coordenada 0, entonces eso nos indica que se va a encontrar sobre el eje de las X. Y el punto C con coordenadas X, Y, con Y mayor que 0, es decir, este punto que el valor de las X ya puede ser cualquiera, y en el caso de Y tiene que ser mayor que 0. Eso nos va a indicar que se va a encontrar arriba del eje X, ¿verdad? O sobre las X positivas, sobre la Y positiva. Entonces, como el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base y la altura, es decir, de que la fórmula del área del triángulo es igual a base por altura entre 2, que es lo que está acá. Acá dice que el área del triángulo ABC o de cualquier otro triángulo siempre va a ser la base o la medida de la base por la medida de la altura entre 2. Entonces es necesario calcular la longitud de la altura. La altura de un triángulo es de tener cuidado con esto. Siempre va a ser el punto que tenemos acá, el punto que tengamos más arriba con respecto a o con el segmento perpendicular a este otro lado. No puede, la altura no es este valor de B ni este valor de A, sino que es el segmento de recta o la distancia de este punto hacia o cortando perpendicularmente a este otro lado. Esa es la altura del triángulo siempre. Por eso es que se ha trazado este segmento de acá. Y luego nos dice la cual se corresponde con el valor de la coordenada de Y del punto C. Es decir, este punto de acá tiene coordenada en Y, que básicamente vendría siendo esta distancia que está acá, del eje de las X hasta el punto C, que vendría siendo la altura. Entonces, Y en este caso, en esta coordenada, nos está indicando la altura de este triángulo. Entonces, ¿por qué nos dice esto de que Y es igual a B por el seno de A? Porque acá hemos formado un triángulo rectángulo con medida o con vértices A, D y C. Entonces, acá este es el ángulo recto, entonces esta sería la hipotenusa. Como este es el ángulo de referencia, este sería el adyacente y este sería el opuesto. Entonces, para encontrar este lado, lo que vamos a hacer, como tenemos las medidas de este que nos indica Y, que es lo que queremos encontrar, y tenemos esta otra medida de B que nos representa la hipotenusa en este triángulo. Entonces vamos la razón trigonométrica que mezcla hipotenusa con opuesto es el seno. Entonces es lo que tenemos acá, que el seno de A, es decir, seno de este ángulo A, va a ser igual a opuesto entre hipotenusa. Y como opuesto es este valor de y la hipotenusa es B. Entonces como necesitamos a Y, despejando a Y,
tendríamos que esta b va a pasar a multiplicar y tendríamos seno de a por b, que sería igual a y, que es lo que está acá. Que acá se ha conmutado, que y es igual a b por el seno de a, pero es lo mismo que está acá. Entonces, ahora la base es AB, que es igual a C, es decir, este segmento de acá, que también es igual a C. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a base por altura entre 2. Y como la base es AB, el segmento AB, y la altura está representada por Y, o sea, la coordenada que tiene en Y acá, sobre 2. Eso va a ser igual a, como AB es igual a C, entonces sustituimos a AB por C y sustituimos a Y por este valor de aquí, que es B por el seno de A. Entonces eso va a ser igual a, aquí ya solamente ordenando por orden alfabético, B por C por el seno de A sobre 2. Y luego tenemos el siguiente teorema que dice, se denota por ABC entre paréntesis el área de un triángulo ABC. Es decir, de que vamos a ocupar esta anotación para representar el área de un triángulo con estos vértices. Y luego nos dice, si se conocen las medidas de dos de los lados de un triángulo y el ángulo entre ellos, es decir, el ángulo que se comprende con esos dos lados, entonces puede calcularse el área utilizando trigonometría. De modo que el área de ABC va a ser igual a A por B por el seno de C sobre 2. Esto también va a ser igual a tener B por C por el seno de A sobre 2. Es decir, dos lados por el seno del ángulo comprendido entre esos dos lados. Entre 2. Va a ser representada el área del triángulo. Y también se puede encontrar, como son las mismas medidas del triángulo, se puede encontrar con cualquiera de estas tres fórmulas. También se puede calcular como B por C por el seno de A, o sea, por el ángulo que falta o el ángulo comprendido en estos dos lados, entre 2. Y también puede ser calculada como C por A por el seno de B entre 2. Y luego dice que en adelante se utilizará la notación. El área del triángulo ABC va a ser igual a 1/2 por A por B por el seno de C, y que va a ser igual a 1/2 por B por C por el seno de A, y va a ser igual a 1/2 por C por A por el seno de B, que es lo mismo de acá, solamente que este 2 como que lo sacáramos de esta fracción, y como tiene un numerador 1 entre 2 por todo lo demás, por todo lo que representa el numerador. Pero ahí solo es cuestión de escritura, no interfiere. En realidad esto vendría siendo exactamente lo mismo que esto de acá. Y luego tenemos el ejemplo número 1, que nos dice, calcula el área del triángulo ABC que muestra la figura. Y tenemos acá la figura. Y luego nos dice, como el ángulo conocido está entre los lados conocidos, se puede aplicar la fórmula del área directamente. Observamos que nuestro triángulo tiene vértices ABC y conocemos, otra cosa muy importante es de que los lados de los triángulos van a depender de los vértices. Por ejemplo, este ángulo está representado por A, entonces el lado A va a ser el lado opuesto a este ángulo, es decir, este segmento de acá. O sea, este segmento BC va a ser representado por A minúscula. Normalmente los ángulos se representan con mayúsculas y los lados con minúsculas. Entonces, el lado A va a ser este de acá. El lado B sería este de acá, porque como este es el ángulo B, el lado B sería el opuesto a este ángulo, sería este de acá, y equivale a 4. Y el lado C sería este de acá, porque es el lado que está opuesto al ángulo C. Entonces observamos que tenemos dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Entonces podemos aplicar la fórmula del área directamente. Y tendríamos que el área de ABC va a ser igual a 1/2, que era por fórmula, por los dos lados, que sería 4 por 3, que es lo que tenemos acá, por seno de 60, que es este ángulo de acá. Entonces, acá lo que sucede es que este 4 con 2 se dividen. Entonces, 4 entre 2 es igual a 2, por eso este 2 de acá, por 3, que solamente lo transcribimos por seno de 60.
Eso sería igual a 2 por 3, que es lo mismo de acá, como seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, y eso lo vimos en una clase pasada, que era exactamente raíz de 3 sobre 2. Entonces, como todo esto está multiplicándose, este 2 puede cancelarse con este 2, y solo nos queda 3 por raíz de 3, que eso es igual a 3 raíz de 3. Y esta sería el área de este triángulo. Ahora para el ejemplo 2 nos dice, determina el área del triángulo DEF que muestra la figura. Tenemos acá la figura. Entonces tenemos los vértices D, E y F. Entonces conocemos como este lado está representado por D minúscula porque es el lado opuesto al ángulo D. Luego, este 5 representa F minúscula porque es el lado contrario u opuesto a este ángulo F. Y este otro lado más grande está representado por E minúscula porque está opuesto a este ángulo E. Entonces, los lados siempre se van a identificar de esa forma. Entonces, como el ángulo conocido está entre los lados conocidos, es decir, tenemos dos lados conocidos y un ángulo que está comprendido con esos dos lados. Entonces se puede aplicar la fórmula del área directamente. Entonces el área del triángulo DEF va a ser igual a 1/2, que es por fórmula. Luego 2 por 5, que serían los dos lados conocidos, por el seno de 135, que sería este ángulo. Eso va a ser igual a, aquí este 2 se cancela con este 2 y solo nos quedaría 1 por 5, que sería 5 por seno de 135. Entonces, eso sería igual a 5 y como sabemos que seno de 135 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2, que también lo vimos en una clase pasada, entonces lo único que hacemos acá es multiplicar los numeradores por los denominadores. Entonces, 5 por raíz de 2 es 5 raíz de 2 y el 5 tiene un denominador 1, que sería 1 por 2 y eso sería igual a 2. Entonces, la respuesta sería 5 raíz de 2 sobre 2. También estos procesos se pueden hacer en la calculadora y les daría una respuesta decimal, pero también estaría correcta.